Saludos queridos estudiantes. Hemos llegado a un momento muy importante en esta tercera sesión que tenemos, en que vamos a hablar ya sobre el evento bélico más importante que ha existido en la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar sobre sus inicios en esta oportunidad y vamos a conocer un poco más de cómo ello fue afectando a toda nuestra sociedad. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado, global, mundial, que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró directa o indirectamente a a la mayoría de países o potencias que existían en la época en esos momentos. Se ha considerado como la mayor contienda bélica existente en la historia de nuestra humanidad, por varios motivos, por la cantidad de naciones involucradas, por las dimensiones territoriales del conflicto, por la cantidad de armamento bélico empleado y en especial por todas las consecuencias históricas que han acarreado justo esta Segunda Guerra Mundial. Tuvo tres escenarios importantes: Europa, Asia y África. Dos grupos también se enfrentaron, los llamados aliados versus el eje, y ahora vamos a conocer un poco más sobre ellos. En esta guerra se van a producir eventos traumáticos para la humanidad, como por ejemplo el Holocausto judío y la muerte masiva de ciudadanos, y por primera vez se va a hacer el uso de armas nucleares de destrucción masiva. ¿Cuáles van a ser los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, van a basarse en que vamos a tener tres grupos claramente definidos con ideologías muy importantes, como son la del nazifascismo, el comunismo soviético en Rusia y la democracia liberal que se manejaba en los países europeos y en Estados Unidos. Entonces, fue un conflicto entre potencias, con el resultado obviamente sumamente fuerte y grande y tienen que conocerlo de antemano, que fueron más de 60 millones de personas muertas por esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los factores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué es que se va dando este hecho bélico? Bueno, en el primer punto, ese afán expansionista de tener recursos naturales y territorio que va a dar en países como Alemania y Japón, básicamente. Japón porque quería ampliar su territorio, recuerden que Japón es una isla, y Alemania porque había perdido territorio luego del Tratado de Versalles. Ese espacio era muy importante y tener recursos, entonces había que crecer. Segundo, política de tranquilidad o de apaciguamiento que tenía Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que al ver que estaba Hitler en el poder no hicieron absolutamente nada, vieron cómo ellos avanzaron en una construcción bélica, preparándose para una futura guerra, y tampoco hicieron mucho, y eso permitió que él pueda desarrollarse de la mejor forma, ¿no? Luego, el desarrollo de esta ideología que hemos tratado en la clase anterior, como el nazismo, que generaba algún tipo de fuerte de un ultranacionalismo, y que eso generó también un racismo increíble contra cualquier persona que no era aria, o sea, no era alemán. Luego existieron muchos problemas territoriales sobre la repartición que se hizo en el Tratado de Versalles, donde Alemania perdió casi todo lo que había conquistado en la Gran Guerra o en la Primera Guerra Mundial. Italia y Japón no estaban contentos con todas las ganancias alcanzadas anteriormente en guerras anteriores o en reparticiones de territorios. Y la debilidad de la famosa Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones dio pase en el futuro, después de la Segunda Guerra Mundial, a la Organización de Naciones Unidas. Estos 5 factores fueron importantes para iniciar esta guerra. ¿Cuáles vendrían a ser las causas principales para comprenderlo de mejor manera? La creación o el desarrollo de ideologías fascistas, como sucede en Italia y como sucede con el nazismo en Alemania. Hubieron varios acuerdos que se tomaron en la cual por el Tratado de Versalles se dividió los territorios que fueron conquistados por Alemania,
la gran crisis económica de 1929 de Estados Unidos generó justamente el desarrollo y avance militarista de estos países fascistas. Eso es algo importante que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Esto no frenó en ningún momento las políticas de desarrollo de, por ejemplo, de Alemania. Eh, Vamos a seguir avanzando y conociendo un poquito más de esto. ¿Cuáles fueron los países que estuvieron en guerra? El famoso eje que se formó entre Alemania, Italia y Japón, ¿ok? Eh, Tuvo pues consignas muy importantes donde también se incluyeron Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia, que fueron partes aliados de estos países que estuvieron en guerra. Pero también existieron los llamados aliados que estaban en contra de la fuerza bélica que tenía Alemania. Alemania era un poder bélico increíble que tuvieron que juntarse tantos países para poder de alguna manera luchar contra ellos. Entre ellos estaba Polonia, Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, India, Sudáfrica, Nepal y Checoslovaquia cuando se inició en el año 1939. En el 40 aumentaron a Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia y Yugoslavia, que ya se encontraba ocupada. En 1941, en el apogeo de la guerra, es cuando se incorpora la Unión Soviética, se incorporan los Estados Unidos y la República China, que fue invadida por Japón. Ya a partir de 1942 comienzan a incluirse otros países más, inclusive países de América, y en el año de 1944, antes de concluir la guerra, se incorpora, por ejemplo, Perú. Vamos a ver rápidamente algunos de los hechos de este inicio de la guerra, y todo empieza con esta invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939, donde Alemania tiene el interés de tomar Polonia, pero para poder entrar a Rusia, porque Polonia estaba en el límite de lo que sería Alemania y Rusia estaba al medio. Entonces el objetivo era tomar Polonia para posteriormente tomar Alemania. Y acá lo podemos ver más o menos en el mapa. Acá tenemos a Alemania, esta zona es Polonia y posteriormente se van a encontrar con Rusia para este lado. Pero había un pacto que habían firmado entre los alemanes y los soviéticos que permitió que los alemanes puedan invadir Polonia, ellos no sabiendo cuál es el interés posterior o creyendo que firmando este pacto no iba a haber ningún tipo de guerra. Lo que pasa es que no estaban ni a favor ni en contra hasta ese momento de la invasión, simplemente firmaron un pacto para no luchar entre ellos, ¿ok? Y luego hubo el famoso pacto de acero entre el eje Roma-Berlín, ¿ok? Los dos países para ir luchando y apoderándose de territorios. Hubieron pues espacios en los cuales se trabajó muchísimo en esta guerra, que fue el espacio europeo, el espacio asiático y oceánico, y lo que sería el espacio africano, cada uno con un país determinado que comenzó a desarrollar estas ofensivas. Esto que vamos a estudiar es parte de lo que sería el primer avance que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial con esta ofensiva del eje de 1939 al 41. Luego vinieron los aliados a partir de 1942 a luchar y hasta 1945 en que Rusia logra invadir a Alemania y capturar y matar a Adolf Hitler, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer un poco más de ello, sobre estos hechos que van aconteciendo en el camino de esta guerra. A partir de 1939 se le ocurre a Hitler hacer la famosa guerra relámpago, en la cual quiere invadir todos los países que están, la mayor cantidad de países que pueda alrededor, porque los va a agarrar desprevenidos, que ese es el objetivo. Y al mismo tiempo tiene que hacer lo mismo Italia con los países africanos o que están alrededor del Mediterráneo, que esa es la fuerza que van a tener. Posteriormente se le ocurre realizar la operación Barbarroja luego de haberse apoderado de Polonia y quiere invadir Rusia, que esa es la operación básica fuerte de invasión que va a tener. En el frente asiático tenemos a Japón, que ataca las colonias de Estados Unidos y de Europa,
Y bueno, ese fue el error de repente más grande, más fuerte de haber ingresado a la guerra a Estados Unidos cuando hubo ya este ataque, porque Estados Unidos hasta ese momento no se había incluido en la guerra que estaba dándose dentro de Europa porque ellos eran pues americanos hasta este momento, ¿no? La fase de la guerra la vamos a ver así a través del tiempo, lo que sería la ofensiva del eje, una estabilización del eje en Europa y lo que sería acá el inicio de la ofensiva aliada y netamente la ofensiva aliada hasta liberar y llegar a lo que sería la rendición de los japoneses después del ataque de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, cuando llega a entrar, se inicia la guerra es con la invasión de Polonia, que ya lo tenemos bastante claro. Luego el Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania a los 2 días, producto de la invasión a Polonia y de la invasión que comienza a darse a Bélgica y posteriormente a Francia. Luego, ya pasado los años de todas estas invasiones en Europa alrededor de Alemania, se va a dar lo que sería el avance alemán hacia Rusia y al mismo tiempo Japón ataca pues Pearl Harbor, donde se da inicio a la unión de Estados Unidos a los aliados. Pasa más o menos un año y es donde los soviéticos comienzan a derrotar al ejército alemán en Stalingrado y a partir de ahí comienzan a haber diferentes tipos ya de defensa de los aliados y que van derrotando poco a poco a los integrantes del eje. La ofensiva del eje, bueno, es la ofensiva relámpago, por eso es que se llama Blitzkrieg o guerra relámpago, y comienzan a tener gran cantidad de ataques de soldados, de tanques y de una milicia que generó que mientras que comiencen a prepararse, construirse también aparatos y defensa para contrarrestarlos a ellos, ellos ya habían avanzado en tener todo listo para esa guerra. La Alemania nazi bombardeó muchas ciudades inglesas y generó que la gente pues fallezca o tenga mucho temor ante cualquiera de los ataques que dieron los nazis y ahí murieron una gran cantidad de personas. Este es más o menos el mapa de la ofensiva que ellos tuvieron de Alemania a Polonia y de Polonia, por ejemplo, hacia Rusia, ¿sí? De Alemania también era Hungría, Rumanía, Alemania invadió Bélgica y Francia y su objetivo, posteriormente Noruega, Dinamarca, y el objetivo es llegar al Reino Unido, ¿no? Y poder de esa manera tener a toda Europa junta. Y ya Italia era parte de lo que ellos tenían como aliados. La expansión del eje hasta 1943 fue de esta forma. Toda Europa ya casi estaba completa y tomada por los alemanes. Y la zona de Oceanía, Japón y una gran parte de China ya estaba tomada por los japoneses. ¿Sí? Esta zona de Italia, también de la zona de África, era tomada por los italianos. Alemania intenta conquistar Inglaterra, pero bueno, tuvo a una persona muy importante que no permitió que se dé eso, que fue su primer ministro Winston Churchill, muy conocido por frases importantes que él durante la guerra las fue dando. La Operación Barbarroja en 1941 fue donde Alemania invade Rusia, intenta hacer, pero es rechazada y obviamente después va a permitir que lo derrote la misma Rusia. Esta operación Barbarroja empieza en 1941 para invadir diferentes ciudades y poco a poco ir internacionalizando, metiéndose dentro del país ruso. La ofensiva del eje tuvo su mayor expansión en el año 1942, fue cuando tuvo la mayor cantidad de territorios y se dio una batalla muy importante que fue la batalla de Alamein, ¿ok? Donde británicos lograron romper líneas alemanas en la lucha que ellos tuvieron en la zona de África y Asia, en el límite que tenían. Luego tuvieron las batallas de Stalingrado, donde Stalingrado quiso ser tomado, pero fue vencido por los rusos y se dio la primera derrota nazi. Solamente te voy a solicitar lo siguiente, que por favor escojas una de estas películas y la analices de acuerdo a lo que yo te estoy solicitando en la parte final. Vamos a continuar en la siguiente sesión con la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos, amigos.